Con la herramienta Cruzar tablas pudimos determinar la relación, la totalización y la existencia de determinados valores por cada uno de los registros. Sin embargo, no siempre es necesario crear una columna para realizar el cruce entre tablas, sino más bien muchas veces solo requerimos de totalizar en una sola celda con base en uno o varios criterios. Data Tool Suite incluye una herramienta llamada Crear fórmula condicional, que de hecho es muy parecida a la herramienta anterior llamada Cruzar tablas. Esta herramienta es un asistente que nos ayudará a crear en la celda seleccionada una fórmula para buscar, contar o sumar datos por uno o varios criterios. Entre las características más importantes de esta herramienta se encuentra el cruce de datos hasta por 3 criterios. Los tipos de cruce que se pueden realizar son sumar datos, contar apariciones, buscar dato, buscar posición, buscar si existe, además de poder determinar valores máximos, mínimos y promedios. De manera opcional, podemos definir todos los errores NA para que nos devuelvan 0 o celda en blanco según sea el caso. Para entender mejor esta herramienta, realicemos algunos ejemplos. En esta ocasión, solo consideraremos una tabla para realizar los cruces de datos que nos han pedido con la siguiente información: total del salario anual por la seccional de Bogotá, total de empleados con el cargo de docentes y el promedio del salario anual de la Facultad de Diseño. Con base en estas peticiones realizaremos lo siguiente. Para determinar el total del salario anual por la seccional en Bogotá, seleccionamos la celda en donde deseamos el resultado y pulsaremos sobre la opción Crear fórmula condicional. Dentro de la pestaña OpType se abrirá un cuadro de diálogo en el que seleccionaremos una celda de la tabla que contiene los datos que totalizaremos. Hecho esto, en el primer cuadro puedo hacer referencia a una celda que contenga el dato a buscar o puedo escribirlo directamente. En mi caso escribiré entre comillas Bogotá. En el campo de búsqueda elegimos la columna que tiene el concepto que buscamos, que en este caso será seccional. En los elementos a devolver seleccionamos salario anual, ya que de esa forma totalizaremos los datos con base en el seccional de Bogotá. Por último, elegimos sumar valores en el tipo de cruce y aceptamos el asistente. El resultado derivado de esta operación es de 114.600.000. Si filtráramos los datos correspondientes a este seccional, comprobarás que ese es el resultado correcto. No olvides que siempre dejo el archivo en la descripción del video para que lo descargues y compruebes el ejercicio realizado. Ahora seleccionaremos la celda L3 en la que será necesario determinar el total de empleados docentes. En este caso, no determinaremos la suma de valores, pues solo nos piden el número de docentes con base en los datos que vamos a encontrar en la columna de cargo. Seleccionamos la celda L3 y nuevamente pulsamos sobre Crear fórmula condicional. En el asistente, volvemos a elegir la tabla donde se encuentran los datos y en el valor Buscar ahora, escribiremos entre comillas docente. Ten cuidado si lo vas a hacer de la misma manera en que lo estoy haciendo, ya que deberás escribir de manera idéntica los valores para determinar los datos correctos. En el campo de búsqueda, ahora elegimos la columna cargo que contiene el grupo de docentes de la base de datos. En los elementos a devolver, como únicamente necesitamos contar y no sumar, podemos elegir también la columna llamada cargo, ya que no necesita ser necesariamente un valor numérico. En tipo de cruce, ahora pulsamos sobre contar ocurrencias y aceptamos también el asistente. El resultado que obtenemos son 126 empleados con el cargo de docentes. Si filtramos ese valor y contamos el número de registros, comprobaremos que efectivamente son 126 empleados. También lo podrás comprobar tú mismo realizando la descarga del archivo. Por último, nos piden también determinar el promedio del salario anual que han recibido las personas de la Facultad de Diseño. En este caso, el tipo de cruce será muy parecido al primer ejemplo, pero aquí obtendremos una media. Seleccionaremos la celda donde deseamos el resultado y nuevamente vamos a crear fórmula condicional. Ya en el asistente, seleccionamos la tabla que contiene los datos y vamos a buscar el valor, que ahora escribiré entre comillas diseño. Y como campo de búsqueda, ahora corresponderá el turno a la columna facultad y el elemento a devolver será también el salario anual. A primera vista, en el tipo de cruce no vemos ninguno que diga promedio, pero si seleccionamos otro, se desplegará una lista con los conceptos de promedio, máximo, mínimo y contar únicos. Elegimos promedio y aceptamos el asistente. De forma instantánea obtenemos el promedio del salario anual
de los empleados correspondientes a la facultad de diseño, todo con base en los registros que se tienen en la base de datos. Te invito por tercera ocasión a que descargues el archivo que dejo en la descripción y compruebes nuevamente el resultado. Si miras a detalle los resultados y seleccionaste que se generara una fórmula, observarás que son fórmulas que quizás ya conoces. Sin embargo, en 4 o 5 clics tienes los resultados a la mano en menos tiempo que si creas las funciones de manera convencional y con un margen de error mucho menor al que te expones cuando lo haces manualmente.